Lo primero que quiero contarles sobre estrés es tratar de no etiquetarlo siempre como algo negativo, ¿sí? Uno está muy acostumbrado al estrés enferma, el estrés es malo, cuidado con el estrés. Hay cierto punto de estrés que hasta le diría que es positivo. O sea, si uno tiene que correr un colectivo y no se estresa, estamos sonados. ¿Por qué? Porque sí o sí tenía que subir la presión arterial, tenía que subir todo lo que tenga que ver con la circulación sanguínea, los músculos, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de diferenciar un poquitito hasta qué lugar podría ser algo positivo y hasta qué lugar no. Primero nos vamos a diferenciar de los animales. Los invito a los que quieran leer a Sapolsky, que tiene un libro muy interesante sobre estrés, que es por qué las cebras no tienen úlcera. Y él dice, claro, en un animal uno está, no sé, tomando agua, de repente viene alguien, me va a atacar, y yo tengo un agente que es estresante, y ese agente estresante es fisiológico. Y necesita sí o sí una respuesta adaptativa fisiológica inmediata para poder seguir con vida. O sea, tiene que salir a correr. ¿Qué pasa con los humanos, con todos nosotros? Las preocupaciones que tenemos, que pueden ser económicas, pueden ser sociales, puede ser un trabajo que ya llevo 7 años y en el cual me siento incómoda, puede ser un divorcio de esos que son eternos. Esas situaciones no son de 2, 3, 4, 5 minutos. Entonces, podemos pensar al estrés como si estuviera diseñado para durar un lapso de tiempo muy pequeñito, ¿sí? Dice Sapolsky que somos los únicos capaces de preocuparnos hasta enfermarnos, los seres humanos. Entonces, ese es el tema. El tema es cuando nos soltamos, cuando nuestra cabeza nos suelta y está constantemente preocupada. No es una cuestión de un día o de 2 días, ¿sí? Es cuando realmente nos soltamos y el estrés se hace crónico. Creo que acá la palabra clave, diríamos, sería crónico. Y vamos a ir, para poder terminar de entender esta primera parte de lo que es el estrés. El estrés es algo así como cualquier cosa del mundo exterior que venga a alterar nuestro equilibrio. Y entonces vamos a tomar una palabra fundamental que es la alostasis. No es la homeostasis de la primaria, creo primaria o secundaria, es la alostasis. La alostasis es la forma en que yo tengo, en que mi cuerpo tiene para restablecer ese equilibrio. Eso es fundamental para que se pueda entender. Y lo voy a tomar a Leitch, porque Leitch hace un ejemplo para entenderlo bien que me encantó, que es un amortiguador biológico. Entonces dice, imagínense que hay una persona en un auto y que el auto está lleno de irregularidades el terreno. Si no tuviera el amortiguador biológico, estaría chocándose contra todos lados, ¿sí? No sé, el techo del auto. Entonces, el amortiguador biológico es lo que absorbe todas las irregularidades del camino y hace que la persona permanezca un poco más estable. De esa forma tenemos que entender la alostasis. Y como hay muchos ejemplos que creo que a todos nos pasamos, vamos a tomar un ejemplo real. Si yo estoy preocupado y tengo toda la sangre, la glucosa, las sales, la energía en el cerebro, y estoy constantemente pensando, lo que va a hacer mi cuerpo por este proceso de alostasis es sobrecargar esa zona y descargar toda la otra zona. Y ahí es donde empezamos, todo me cae mal, no puedo digerir, me comí una lechuga y nada más. Pero en realidad tiene que ver con este proceso de alostasis donde se descargó toda esta parte y se cargó otra. Supongamos que estamos, vamos a dar 2 ejemplitos. Supongamos que estamos en una situación de lucha o huida, en un lugar donde no nos sentimos cómodos, no sé, un trabajo, un divorcio. ¿Dónde va toda la sangre? A los músculos. Estoy así, me voy, huyo, ataco, huida y toda la sangre, entonces están los músculos y lo mismo, puedo descuidar, por ejemplo, en este caso, el sistema reproductor. Mujeres que les cuesta muchísimo quedar embarazadas, que no tienen ninguna causa para quedar embarazadas y que saben que están pasando un nivel de estrés excesivo, es porque por este proceso de alostasis la sangre está situada en otro lugar. Bueno, Elizabeth nos acaba de explicar cómo es el estrés, cuál es el mecanismo básico, pero lo que nos lleva a preguntarnos es ¿por qué hay personas que sufren altísimo estrés y sin embargo están perfectas? Moria Kazan la acusaron de robarse un collar, la metieron presa en Paraguay, está cada día más linda. Marcelo Tinelli
ahora con todo el problema de Cristóbal López, también no tiene ninguna consecuencia física en cuanto al estrés. O un Bill Gates que tiene una firma millonaria y sin embargo son personas que están sanas, sufren altísimos niveles de estrés todo el tiempo, crónicos, que es la palabra clave que explicaba Elizabeth, y sin embargo no tienen ningún problema. Entonces vamos a volver un poquito a Sapolsky. Sapolsky tiene una frase que para mí es maravillosa, dice que esencialmente evolucionamos para volvernos lo suficientemente inteligentes como para enfermarnos a nosotros mismos. Él estudió muchísimo el estrés crónico en monos y en ratas. ¿Y qué es tan importante estos casos de los monos? Porque los monos y los humanos somos las únicas especies del mundo animal que sufrimos estrés crónico. Otras, las aves, los peces, los reptiles, también tienen la misma respuesta metabólica al estrés, que ahora la vamos a ver, y sin embargo no se les genera ninguna modificación en su metabolismo. Como explicaba Elizabeth, nosotros recibimos una amenaza física real y entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo automáticamente? Se mantiene en alerta. Detona todos los sistemas, empieza a sonar la alarma y ¿qué hacemos? Generamos hormonas, perdón, la anterior. Generamos hormonas como la adrenalina y los glucocorticoides, automáticamente mandamos la sangre a las extremidades, porque ahora vamos a ver lo que es la reacción de lucha o de huida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a defendernos atacándonos o escapándonos de la amenaza real que tenemos en el mundo físico. Ahora sí. Acá lo vemos a Jack Sparrow, que lo que hace es, ante una amenaza física, como decíamos, ¿qué es lo que hace? Trata de evitarla atacando o huyendo. Nuestro cuerpo está espectacularmente adaptado, dice Sapolsky, para enfrentar una amenaza real. ¿Qué hacemos? Empieza a bombear más rápido el corazón para mandar sangre a las extremidades, para poder pelear o para poder salir corriendo. Automáticamente, como hay más sangre en el cuerpo, ¿qué hace? Sube la presión, ¿sí? Pero a la vez, mientras estas sensaciones de alerta, mandamos más sangre a ciertas zonas del cerebro para estar alertas y poder hacer una respuesta rápida e inmediata que nos salve la vida, hay otros mecanismos que hacen ¿qué pasa cuando las amenazas no son reales? Cuando no estamos en el medio de la selva y nos persigue el león. Cuando estamos preocupados porque no tenemos plata para llegar a fin de mes. Cuando es nuestro jefe el que es súper exigente y nosotros nos vemos obligados a tratar de satisfacerlo todo el tiempo. Para nuestro cerebro es lo mismo el león que el jefe. Generamos las mismas hormonas, la adrenalina y los glucocorticoides. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? El anterior. El estrés crónico, esta cantidad de hormonas que andamos generando por el cuerpo y esta sangre que se distribuye de manera diferente en el cuerpo, hace que podamos tener algunas consecuencias físicas concretas. Por ejemplo, en el sistema endocrino podemos sufrir diabetes, somos más propensos a sufrir diabetes cuando hay estrés crónico en el cuerpo. El sistema cardiovascular, obviamente como hablábamos, el corazón bombea más rápido, manda más sangre, sube la presión, hipertensión. En el sistema gastrointestinal, ya lo explicaba Elizabeth, hay partes del cuerpo que dejan de recibir sangre porque no son esenciales para ese momento de alerta. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener problemas gastrointestinales, podemos ser más propensos a enfermedades infecciosas porque el sistema inmune se deprime, podemos tener problemas también en el sistema genital, ciclos menstruales irregulares, disfunciones eréctiles e incluso la gran cantidad de glucocorticoides que hay en casos de estrés crónico en niños se ha demostrado que suprimen las hormonas del crecimiento. Digo, el asistente ideal. Bien, Sapolsky. Uno de los monos que más estudió son los babuinos, acá les muestro la foto porque tal vez no todos sabemos quiénes son los babuinos y por qué es tan interesante que haya estudiado los babuinos, porque los babuinos son bastante parecidos a nosotros, a los humanos, no solo genéticamente, sino porque viven en comunidades, tienen estructuras sociales, tienen jerarquías, prácticamente no tienen depredadores en la vida real que los amenacen. Y además lo que tienen es que trabajan 3 horas por día, eso sí nos ganaron los babuinos, a diferencia de nosotros, y entonces básicamente tienen 9 horas para molestarse y generarse estrés psicológico entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que vio Sapolsky? Que ahora podemos pasar a la siguiente. Es que los babuinos que tenían estrés crónico, aún en momentos de reposo, tenían altísimos niveles de estas hormonas, de la adrenalina y los glucocorticoides, entre otras hormonas que se generan cuando estamos en altísimo estrés. Esto que genera presión alta, problemas gastrointestinales, que por ejemplo las heridas no cicatricen tan rápido.
Pero los humanos, por suerte, tenemos algunos mecanismos que nos salvan de todo esto y nos diferencian de los monos. Uno es que podemos modificar nuestro estatus social. Por ejemplo, yo tengo un puesto muy bajo en la compañía donde trabajo y tal vez eso hace que baje mi autoestima. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo soy cabeza de familia, si soy el capo en mi equipo deportivo, si voy a una iglesia y me siento bien, me siento líder en otras áreas de mi vida, entonces es como que todo se nivela. Otro tema también es que podemos romper el aislamiento y podemos empatizar. Basta con que una persona, antes hicimos el experimento hizo Cira el experimento del limón, perdón. Basta que nosotros pensemos que hay otra persona en el otro lado del mundo que le pasa lo mismo que a nosotros, que ya nos sentimos acompañados, y eso hace que nos enfermemos menos. Sin embargo, esas mismas cualidades nos pueden jugar una mala pasada, porque hay situaciones que tal vez sean reales, pero no nos afectan directamente. Polino le pone el 0 a nuestro participante favorito del bailando y nos sentimos pésimos, tuvimos una mala noche. Y ni hablar cuando somos fanáticos de una serie como Juego de Tronos, que cuando se nos muere un personaje favorito no es ni real, no tiene nada que ver con nosotros y nos sentimos súper mal. Entonces, la felicidad y la autoestima son factores muy importantes para reducir el estrés. Sin embargo, la felicidad, a diferencia de lo que puede pensar cierta gente, no está relacionada con el bienestar económico ni con el Producto Bruto Interno. Se han hecho estudios muy interesantes entre sociedades económicamente súper dispares como la de Grecia, que vive en crisis, con la de Estados Unidos, que tal vez no sé si ahora con el presidente, pero bueno, tiene un bienestar económico mayor. Sin embargo, la felicidad hace que la expectativa de vida de estas dos poblaciones sea prácticamente la misma. Están 29 y 30 en un ranking de expectativa de vida de sus pobladores. Después otro tema es el soporte social. Hay sociedades como Japón que son súper bien organizadas para dar soporte social a sus pobladores. Eso hace que sean mucho más felices, se enfermen menos y tengan una expectativa de vida más alta. Y también el tema de la religión. Se han estudiado comunidades, por ejemplo, mormonas en Estados Unidos, que al sentirte contenido por tu grupo religioso también hace que seas más feliz, te enfermes menos y que bajes el estrés crónico. Si fueras, vamos a volver a lo mismo, un animalito, no nos queda demasiado más que luchar, huir u ocultarnos, ¿sí? Alguien nos va a agredir y tenemos esas tres posibilidades. Lo que nos suma a nosotros, los humanos, son un par más. Una es parlamentar, ¿sí? El hablar, lo que uno dice, el hablar desahoga, el contar, el decir lo que nos pasa. Entonces, podemos no solo parlamentar, sino que también podemos resignificar. Eso es una de las cosas que también lo hacemos a través de las técnicas, ¿sí? Resignificar lo que nos está pasando. Esto que contaba antes Ana, todos para bien, siempre que llovió paró, cuando se cierra una puerta se abre una ventana. A mí la que más me gusta es lo que no mata fortalece, porque entonces por lo menos algo bueno salió. Si no te mató, te fortaleció, ¿sí? Entonces vamos a empezar a encontrar, y les voy a contar algunas cosas que nos ayudan dentro de las situaciones de estrés. Una de las cosas que habla Sapolsky es que las cosas que nos pueden paralizar frente al estrés es no encontrar una salida a nuestra frustración, pensar que perdemos el control, pensar que no podemos predecir lo que nos va a pasar, no tener apoyo social y sentir que las cosas empeoran. Terrible. Vamos a corrernos de todo eso. ¿Las repito de nuevo? Bien. No encontrar una salida a la frustración. Igual voy a contar una por una después. Sentir que perdemos el control. Sentir que no podemos predecir. No tener apoyo social. Y el sentimiento que las cosas empeoran. Ahora vamos a ir igual una por una, ¿sí? ¿Qué decimos cuando decimos el tema de poder encontrar una salida a esta frustración? ¿Sí? Si vamos a los babuinos, la hacen muy fácil. Agarra el mono macho, que le dicen alfa, le pega mucho al otro monito, y el otro monito, totalmente desahuciado, agarra el primero que se le cruza y lo estrola, diríamos, ¿sí?
Eso es facilísimo, es muy fácil para ellos. Nosotros tenemos algunos casos donde tiramos una taza, o revolvemos una tostada, o pegamos a la pared, que no es la mejor, pero no deja de ser una salida a la frustración. Lo que dice Sapolsky es que tratemos de ser lo más humanos posibles y podamos encontrar alguna otra. Si encontramos alguna otra que puede ser simbólica o mental, obviamente tiene que ser más fuerte que la frustración que tenemos, ¿sí? Esa es una. ¿Qué hablamos cuando hablamos de la capacidad de predecir? Esto también se hizo a través de estudios de laboratorio con ratitas, siempre usan ratitas, en donde se le avisaba a una ratita antes de que le suceda algo estresante. O sea, se le hacía una descarga antes de un suceso estresante. Entonces, lo que pasaba es algo así. Nosotros interpretamos a las ratitas que decía, bueno, si no me avisan es que nada va a pasar. Entonces, en el otro momento en que no me están avisando, yo por lo menos me puedo relajar. ¿Esto qué quiere decir? El anticiparnos a las situaciones, el poder pensar y el poder predecir que algo va a pasar, baja los niveles de estrés. Lo mismo que cuando una situación se repite en el tiempo, ¿sí? Uno puede decir, bueno, no sé, viene un viento fuerte y estoy viviendo en una ciudad y después viene de nuevo y a la otra semana de nuevo y a la otra semana de nuevo, aunque no lo crean y ese suceso altere la alostasis de uno, minimiza el estrés. Porque es como que uno de alguna manera va buscando como alternativas internas para prepararse a ese suceso estresante. Eso es lo que uno puede lograr con la capacidad de predecir. Con respecto al control, también es fundamental. El control, se hizo investigaciones sobre todo en los casos del trabajo. Dice que es una combinación criminal, dice Sapolsky, cuando se le da mucha exigencia y muy poco control a las personas. Todo lo que es la sensación de pérdida de control es lo que sube todos los agentes estresantes. De hecho, se hicieron también unas investigaciones en donde se ponía a dos sujetos en salas distintas, con unos ruidos intermitentes y muy altos, y una persona tenía un botón que funcionaba y otra ni funcionaba. Entonces pensaba la persona que cuando tocaba el botón el ruido disminuía, ¿sí? O que venía y se espaciaba más tiempo. Y en realidad la conclusión máxima que se llegó, que ni siquiera es tener el control, sino creer que se tiene el control, ¿sí? De las situaciones. Después tenemos el apoyo social, fundamental. El apoyo social no es solo estar en grupo, o sea, el apoyo social es importante que sean personas que realmente sean significativas para nosotros. O sea, es eso que uno dice, me abraza, esa persona optimista que me dice todo va a ir bien, puedo confiar en vos. Y no solo es el apoyo social en tanto juntarme y contarlo, sino también tiene que ver con las personas que hacen, no sé, por ejemplo, trabajos comunitarios o ofrecen cosas o dan. También está estudiado que todo lo que tenga que ver con el dar baja el nivel de estrés, ¿sí? No solo es lo social. Entonces, estas son como herramientas, si se quieren, de alguna manera, que son las que uno puede tener. O sea, me está pasando algo y ¿qué hago? Lo puedo resignificar, no sé, me saqué un 2 en el examen, ¿qué hago? ¿Me mato porque me saqué un 2 o resignifico? Es solo una nota, tengo otras cosas, en mi vida hay algo más que esto, ¿sí? Y después el parlamentar. Y todas las técnicas que acá utilizamos con Ana a través de la bio también tiene que ver con esto, tiene que ver con un poder resignificar lo que nos está pasando, ponerle otro peso, pararnos desde otro lugar, ese sería. Ahora, yo voy a hablar de las jerarquías. También retomo los conocimientos y las investigaciones de Sapolsky. Él es profesor y es doctor en la universidad y realizó estudios sobre biología, sobre neurología y sobre primatología, que es el estudio de la vida de los primates. Bueno, ahora consideremos que sus experiencias, él las realizó con estos primates porque pensó que iban a ser unas experiencias que eran más simples para después pasar a la complejidad de los humanos. Y resultó que era al revés. Bueno, los estudios que realizó tenían que ver con cómo se manejaban estos primates.
Y resulta que él comprobó que lo que sucedía era la ley, lo que conocemos con la ley del más fuerte, y que fue naturalizado por medio del establecimiento de jerarquías. Estas jerarquías era como un dominio, un rango, tener algo superior sobre el resto de la población. Y resulta que, ¿qué sucedía? La persona que tiene mayor rango, o en este caso los monos, que tienen mayor rango, resulta que son los que tienen más disponibilidad de alimentos, de los espacios, de las reservas de alimentos y del contacto con el sexo opuesto. Entonces, de alguna manera, era un sector más privilegiado. Y resulta que los demás, en la tribu, eran subordinados. Entonces, los subordinados, ¿qué les pasa? Viven una situación en la cual prácticamente no tienen derecho a nada y sufren un gran nivel de estrés. El estrés que ellos tienen sería como sentirse el último orejón del tarro. Y en cambio, los que son dominantes, resulta que también tienen un estrés. Algunos tienen que conservar ese rango y se hace mucho más sencillo cuando en realidad no lo tienen que conservar, sino en las poblaciones en las cuales ser dominante es hereditario. Entonces, todas estas experiencias que se realizaron justamente es para observar cómo nos manejamos nosotros los humanos. Y se determinó, como ya dijeron mis compañeras, todo lo que sucede cuando se eleva el nivel de estrés. Por ejemplo, en el sistema cardiovascular, nuestro corazón es muy sensible. Y es sensible a las emociones, es sensible a los alimentos, así por ejemplo, si comemos muchas grasas. Entonces, todo esto que hace, que si lo que estamos viviendo nos causa mucho miedo, nos causa rabia, resulta que aumenta el nivel de estrés y aparte, en muchos casos puede subir la presión arterial. Cuando sube la presión arterial puede ser un episodio, pero supongamos que no es un episodio y en realidad se hace como algo, una presión arterial elevada de manera crónica. Resulta que, como dice Sapolsky, la sangre empieza como a circular a mayor velocidad. Se hace un tsunami dentro del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Las arterias, que son delgadas, se empiezan como a engrosar. Y cuando se engrosan, a veces es tanto el esfuerzo que deben hacer esa corriente que se pueden hasta romper. Claro, esto también puede llevar a que también se eleve el nivel de interferencias en la sangre creando ateromas. Cuando este ateroma se interrumpe en el sistema circulatorio, también causa infarto. Entonces, todos estos estudios, ya sé, es estresante el ejemplo, ya de solo escucharlo cómo puede ser. Pero bueno, por suerte, acá mis compañeros van a seguir hablando de cómo bajar los niveles de estrés. Gracias. Bueno, ella se me adelantó un poquito con el tema de enfermedades cardiovasculares, pero como la verdad que es un tema que es súper importante porque es una de las principales causas de muerte en la sociedad actual, vale la pena revisarlo con un poquito más de detalle. Es medio complicado, pero les pido que me tengan paciencia y cualquier cosa levantan la mano y preguntamos y revisamos. Antes estábamos hablando, el león me quiere atacar. Buenísimo, ya sabemos que es una amenaza real, física, y entonces eso genera una alerta en el cuerpo que detona una situación de estrés con las hormonas que estábamos hablando, los glucocorticoides y la adrenalina. ¿Qué pasa cuando la alerta me la detona una persona que es sumamente molesta y que no es que el león viene y se va porque me escapé, me comió o lo contraataqué, sino que es algo que se sostiene crónicamente en el tiempo? Con respecto a la salud cardiovascular, como hablábamos, ante esta amenaza real, el corazón empieza a mandar más sangre, sobre todo a los músculos. Entonces, estamos hablando que el corazón cada vez late más rápido, sube la presión arterial. Esto hace que haya un flujo mayor de sangre en todas las arterias, venas y capilares. Como había comentado recién Paula, si nosotros tenemos estrés, tenemos hipertensión, pero si tenemos estrés crónico, tenemos hipertensión crónica. Entonces se va generando este círculo vicioso. Sube la presión, la sangre cada vez circula con más fuerza, los vasos sanguíneos se van volviendo más densos porque es como un caño de agua. Depende de la presión que tenga que soportar, tiene que ser más grueso y más fuerte.
Y además el corazón recibe sangre más fuerte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entra mayor cantidad de sangre y con mayor violencia, mayor fuerza en el ventrículo izquierdo. Entonces, las paredes del ventrículo izquierdo del corazón se van haciendo cada vez más rígidas y más gruesas, generando en muchos casos una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces tenemos un corazón que además está desbalanceado porque está más grande del lado izquierdo que el derecho y empieza a latir en forma intermitente y no digamos, no un latido normal. Y algo que es importante de saber es que todo el sistema circulatorio, nuestro corazón, las arterias, las venas, los capilares, funcionan mecánicamente. Y esto es como un motor, si lo sobreexigimos, lo fundimos. Y al sistema cardiovascular le sucede lo mismo. Entonces, el primer paso es la hipertensión. ¿Cuál es el segundo paso? Que se pueden generar placas arteriales o arteriosclerosis. ¿Por qué? Como nos explicaba Paula, las paredes de las arterias, las venas, los capilares cada vez se tienen que ir haciendo más gruesas para sostener esta presión que está haciendo la sangre, que cada vez se bombea con más fuerza desde el corazón. Entonces, además, si le sumamos a que el cuerpo automáticamente, por una cuestión preventiva, hace que las paredes de las venas se engrosen para poder resistir a esta presión, tenemos a la adrenalina dando vueltas por el cuerpo porque estamos sufriendo estrés. Y la adrenalina lo que hace es generar plaquetas y manda las plaquetas a las zonas del sistema cardiovascular que cree que están en peligro de romperse. Y sobre todo las zonas que son más delicadas son las bifurcaciones. ¿Vieron cuando salimos del subte o del tren en hora pico que tenemos que abrirnos para dos lados diferentes? Bueno, justamente la bifurcación es donde llega la sangre con más fuerza. Y si se acumulan plaquetas, las plaquetas no solamente van engrosando estas paredes de las venas, sino que además es como si tuvieran pegamento. Entonces toda materia grasa que esté dando vueltas, el colesterol y cualquier basura que esté circulando por nuestra sangre se adhiere, con lo cual se terminan generando estas placas ateroscleróticas que estábamos hablando. Sin embargo, para no dejarlos con el bajón, sino una luz de esperanza, algo muy interesante que se vio en unos estudios recientes es que la mayor cantidad de las placas grasas que se generan en las arterias no tienen que ver tanto con la dieta, sino con la grasa acumulada en el cuerpo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que si nosotros tenemos un nivel de estrés crónico y que sea muy alto, por más que hagamos una dieta saludable y un estilo de vida saludable, podemos correr riesgo de tener alguna enfermedad cardíaca. Es el típico caso de una persona que no fumaba, no tomaba, hacía deporte, comía solo lechuga y sin embargo tuvo un ataque cardíaco. Esto no quiere decir que se coman una docena de huevos todos los días, siempre y cuando hagan meditación, sino que el estrés es el principal detonante en las causas de enfermedades cardiovasculares. Bueno, acá estoy otra vez esta bendecir, otra vez, vean todo lo que me hicieron estudiar. Y me lo puedo olvidar, porque justamente voy a hablar de estrés y memoria. Así que si me olvido algo, es porque el estrés puede bloquear la memoria, ¿sí? Pero también voy a ir por otro lado, porque en realidad eso es lo que todos sabemos, que generalmente cuando estamos estresados, la memoria nuestra se bloquea. Todos les habrá pasado. O sea, no creo que nadie en algún momento haya ido a un examen y no diga una parte me olvidé, o esté con algún suegro o una suegra y justo se le quería acordar un nombre o una palabra y tampoco se la acordaron. Así que está descubierto, sí, que el estrés bloquea la memoria. Sin embargo, también vamos a ir al otro. ¿Qué quiere decir? Que el estrés puede llegar a reforzar la memoria. En este caso podemos acordarnos, creo que cualquiera lamentablemente pudo haber vivido un accidente, un robo, cualquier situación que fue realmente traumática y estresante y que quizás pasó hace 20 años la situación y la recuerdan como si fuera ahora, ¿sí? Les viene a la memoria y pasan los años y uno de esa situación la recuerda. O sea que si nosotros lo miramos desde este lugar, podemos decir que hasta la refuerza la memoria. Porque inclusive si pasó hace 20 años y les pregunto qué pasó hace 20 años y el día anterior, no se acuerdan. O 20 años y si quieren el día que seguía, que falta menos todavía, tampoco se acuerdan. O sea que desde este lugar la puede reforzar. También es cierto que en algunos momentos de estrés también ayuda a todo lo que es la concentración. Volvamos a que estamos rodeados de animales y de experiencias con animales, que estuviéramos en la selva y nos está corriendo algún animal o cualquier persona que no sabemos quién es.
todos los sentidos se pueden agudizar, pueden estar muy pendientes de los sonidos. El oído impresionantemente puede escuchar cualquier sonido muy mínimo y muy lejos. La vista, la memoria de cualquier escondite que nosotros tengamos en algún momento presente, todo eso se va a venir a nuestra memoria y desde ese lugar podemos decir que nos ayudó y nos concentró, ¿sí? ¿Y qué pasa con lo que habíamos hablado de alostasis? También lo podemos incorporar acá. Nosotros podemos estar en un examen y decir, no, yo me acordé todo y me fue muy bien. Y de repente termina el examen y no podemos mover ni el cuello, o nos duele la columna, o nos duele la espalda, o estábamos mal sentados. ¿Sí? También les pasó, por lo que ven las caritas les pasó. Eso quiere decir que toda la sangre, todos los músculos, toda la energía y toda la glucosa estaba en el cerebro y que nos olvidamos y bloqueamos todo el resto. ¿Sí? Entonces, por un lado, uno dice, ¿y entonces cómo es esto? Bueno, lo que se llegó a, estas cosas van cambiando y cada vez se descubre más, pero lo que se llegó como conclusión es que cuando hay episodios breves y de moderada intensidad, el estrés puede hasta estimular la memoria. Pero cuando los sucesos, volvemos a la misma palabra, son crónicos y muy importantes, es cuando puede debilitar la memoria. O sea que el problema de la memoria, que creo que a muchos también nos pasa, ya no me acuerdo como antes, ya no es lo mismo, ya dejé la llave del auto y ahora no sé dónde está. Todo eso tiene que ver con un estrés crónico. No es ese estrés que uno dice, qué bonito esa película que la vi y me estresó y me encantó, qué bonito, me subí a la montaña rusa, qué bonito, estoy inventando una torta, qué bonito. Ese estrés es fantástico. El problema es cuando el estrés es crónico. ¿Sí? Otra cosa que también podemos ver en memoria, que está pasando mucho, es con el tema de la educación, en donde cuando uno está muy estresado, puede ser personas de clase baja que quizás están en estados de riesgo es que no los golpeen, que no los lastimen, que puede haber robos, o inclusive en familias, ¿sí? En donde realmente hay mucha agresión, o el nene está muy estresado, que no rinde bien en el colegio, es exactamente lo mismo. Cuando todo lo que habíamos hablado de los taxis, ¿sí? Está en este sentimiento de que o me atacan o huyo o qué hago o peleo y no está en el cerebro, es cuando vienen los problemas de la memoria. Yo voy a hacer el cierre del tema de estrés. Bien, si quieren, pueden ir bajando. Mientras le pedimos a Julieta que se vaya acercando, que va a hablar de estrés y sociedad o estrés y contexto social. ¿Ahí me escucha bien? Sí. Yo voy a hacer el cierre de este tema porque es muy importante y lo voy a hacer con el cartelito de alostasis. ¿Qué es lo que aprendimos del estrés? Esto es importante porque esto es como la clave de por qué nos enfermamos, ¿sí? Yo les hablé que también hay problemas alimenticios y shock traumático, pero esto es como muy importante porque la mayor parte de nuestras enfermedades tienen que ver con el estrés. ¿Qué aprendimos? Que no es ni bueno ni malo, el estrés es el estrés. Si yo corro el 60 y no preparo todo el cuerpo a llegar al colectivo, tengo un infarto. No puedo correr sin estresar el cuerpo. El problema del estrés tiene varios capítulos. El primero es el estrés crónico, que ya hablaron bastante, que es y si dura, y si sigue, y si sigue, y si sigue y nunca para. Entonces ahí es donde yo tengo una parte del cuerpo que nunca deja de pelear, de escapar o de ocultarse. ¿Cuál fue el otro tema importante? Que es un tema que, saben que hubo un proyecto enorme llamado Whitehall. Primero se hizo uno de un año y cuando vieron lo que descubrieron, entraron en pánico y hicieron el segundo. Y se analizaron durante 35 años a muchas personas, más de 100.000, con estudios médicos, a ver qué les pasaba, porque tenían que confirmar el tema de las jerarquías. Porque las chicas nombraron mucho a Sapolsky, que es nuestro héroe de la biología. Él descubrió que en monos es así. El mono alfa vive 10 años. No tiene estrés ni hipertensión. Y el mono beta se muere a los 2 años y está hecho pelota. ¿Sí? Porque el que está abajo de la jerarquía siempre está esperando que le peguen, que se la den, y nunca baja el estrés crónico. Y después hay un grupo intermedio, que de esto hablará Julieta, que es ese grupo social. El grupo el que encuentra con quién relacionarse, con quién estar, un grupo de pertenencia. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es lo que analizó Whitehall, este otro análisis con humanos.
¿sí? Con más de 100.000 humanos, que la gran ventaja de los humanos es que no tenemos jerarquías reales, que uno puede ser lo peor. Nelson Mandela, yo siempre lo nombro porque pobre, negro en Sudáfrica, o sea, preso 35 años en una mina de cal, chicos, ¿saben lo que es una mina de cal? O sea, se la dieron por todos lados y venía de una tribu, de una minoría, y cuando salió se hizo presidente, porque él jerárquicamente estaba por encima. Su proyecto, que tenía que ver con el apartheid, con esto de que no haya negros y blancos en Sudáfrica, estaba por encima de cualquier dolor. Y eso es resignificar. No es el lugar que me pusieron, es el lugar que yo creo que tengo y el lugar donde yo me pongo. Y la resignificación es algo que se puede aprender, se puede reprogramar. ¿Cuál es el problemita que tenemos? Que gran parte de nuestra resignificación la aprendemos por neurona espejo, ¿se acuerdan? Antes de los 2 años. Y muchas la aprendemos antes de los 7 en el contexto social. Por eso el trabajo tiene que ver con reprogramaciones profundas, reprogramaciones en ondas Z, en ondas alfa, en ondas teta, ya al fondo, donde yo puedo acceder a esa parte subconsciente donde tengo grabada la jerarquía y donde tengo grabado que el mundo es una lucha, es una huida o es un ocultamiento. ¿Sí? Entonces, esto es lo segundo que vamos a repasar. ¿Por qué nos enferma el estrés crónico? Porque ustedes, vamos a dar ejemplos bien sencillos de una enfermedad que, imagínense que viene alguien diciendo que tiene un problema de hígado. ¿Sí? Ustedes primero que dicen, si tiene un problema de hígado, se mandó una papa frita. Eso puede ser, se intoxicó, podría ser. Pero también podría ser que esta persona esté en un divorcio jodido, hombre o mujer, donde le están quitando todo y está corriendo, está corriendo, está corriendo, está huyendo porque se la están dando. Toda la sangre, la glucosa, las sales y todos los minerales están en los músculos y en los ojos, porque me la estoy perdiendo, me la están dando. Y todo el sistema digestivo no tiene sangre, no tiene líquidos, se pone muy finita las mucosas y entonces empiezo a tener patadas al hígado. ¿Mi problema está en el hígado? No, mi problema está en el estrés. Ahora imagínense que estoy en lucha, ¿sí? No en huida como recién, me quiero ir. Imagínense que están como, quiero ganar un puesto de trabajo, quiero un puesto de trabajo. Soy la única mujer en una empresa de 100 hombres o el único hombre en un congreso de mujeres, por ejemplo. Y tienen que estar fuertes. Y vos decís, yo tengo que, me sostengo. Lo más probable es que la sangre esté en la piel, en parte de los músculos, probablemente en la tiroides. Y ustedes van a, por ejemplo, descuidar el sistema digestivo, porque no es importante en ese momento digerir, es estar presente y es lograrlo. Y otra vez el hígado va a funcionar mal. Imagínense que son abogados y tienen un montón de casos, todo en la cabeza. Cabeza, todo cabeza. Músculos lánguidos, sistema reproductivo sin sangre, sistema digestivo en sangre, otra vez patada al hígado. Entonces fíjense que yo les di 3 causas distintas, donde el síntoma biológico es el mismo, pero la causa no es la misma. Por eso otra vez volvemos a lo mismo. ¿Por qué nos enfermamos? Nos enfermamos por shock, estrés y otros problemas más, pero ahora estamos hablando de estrés. El estrés es gran parte, sobre todo el estrés crónico y el estrés infantil. Los niños que de niños vienen estresados, niños como la Villa, como dijo Elizabeth, que si están siempre defendiéndose del entorno, hacen un cambio biológico y, por ejemplo, no pueden pasar de grado, no pueden resolver matemáticas. Las nenas de las villas se indisponen a los 10 y 11 años, porque el cuerpo biológico dice, tenés que procrear rápido antes de morir. Y por eso a los 12 ya están embarazadas. La mayor parte de clase media se indispone a los 12 y algunas a los 13. Porque no estamos tan apuradas para procrear, porque no estamos en amenaza de vida o muerte. Este estrés condiciona nuestro cuerpo, no solamente para enfermarnos, sino también por cómo se comporta.